Pues vamos a dar comienzo entonces aquí a esta Ah, nueva charla. Con esta charla cerramos entonces la sí, tríada de charlas que teníamos eh, sí, en este proyecto que estamos haciendo con la Junta de Extremadura, la Federación de Mujeres, Calincha Teatro, Teatro Navegantes, con la Escuela Rural de Género, con también Primavera Consciente, aquí con la Mancomunidad de La Vera. Somos 4 o 5 profesionales que estamos ahí a cargo, muy diversas también, haciendo talleres de varias cosas, de manualidades, de escritura creativa, de cuerpo, de teatro, de vídeo también. Así que el proyecto es tan diverso como las mujeres que, que participan en él. Así que bienvenidos, bienvenidas a este cierre de estas charlas. muy bien, perfecto. Eso, muchas gracias por estar, les doy la bien llegada a todos y a todas, como nos decía Erika, hoy es el último día de nuestras charlas de estas, pero el proyecto pues sigue rodando porque es un proyecto que hace parte, como lo hemos venido hablando, de varios focos y varias formas. Entonces hoy vamos a adentrarnos a este cierre que tiene como objetivo hablar sobre todo de los niveles estratégicos cuando yo afronto estos temas que estamos hablando, que fue básicamente lo estereotípico, lo arquetípico que nombramos ayer, y todas estas formas que tenemos para abordar las realidades desde la socioculturalidad. Entonces hoy vamos a estar enfocándonos mucho en esa socioculturalidad. Voy a empezar por aquí a compartir pantalla. Me cuentan cuando la estén viendo, porfis. Aquí. Listo. ¿Ya? Hemos tenido 2 conferencias que se enfocan y se enmarcan en cómo los estereotipos de género influyen en la creación de la personalidad femenina y cómo también desde allí se mantienen en ese modelo sociocultural los paradigmas de violencia de género. Entonces hemos avanzado pues como varios aspectos de estos conceptos. Para quienes no hayan podido estar o vean la charla después, pueden ir al muro como Encarna nos contó y de pronto mirar los otros contenidos que están, que es importante como tener un hilo conductor de lo que hemos venido hablando. Entonces, hoy vamos a mirar cómo desde la socioculturalidad podemos empezar a ver algunas estrategias para romper los paradigmas de género. Porque si bien estamos en territorios diferentes, yo les hablo desde aquí, desde Colombia, y pues nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, sabemos que los estereotipos se van moviendo como se va moviendo la cultura o lo sociocultural. Y desde esta premisa nos vamos enmarcando en que si bien cambia el modelo estereotípico, sigue estando el modelo estereotípico, por lo que miramos ayer que tiene que ver con lo arquetípico, que es de donde nacen todas estas concepciones y demás. Entonces, vamos a enfocarnos en mirar estrategias para acabar, para romper, para ojalá empezar a tener discursos diferentes y qué participación interna y personal nosotros podemos tener para llegar a ese colectivo y empezar a romperlo, porque así estemos en territorios distintos, lo estereotípico se ve y se manifiesta, sobre todo en la acción, que es lo que hemos venido puntualizando en estas charlas. Entonces empezar a mirar todos esos frentes y todos esos campos. Para eso, entonces voy a empezar con una definición que me parece clave en la concepción de la estructura de lo que es el género, y es la cultura de género. Vamos a mirar que estemos en Latinoamérica, estemos en Norteamérica, en cualquier lugar del mundo donde estemos, no es el sexo o la diferencia biológica lo que hace que haya una violencia de género, sino más bien la construcción sociocultural que se da alrededor de esas diferencias biológicas y de género. Es como lo que enmarca sobre todo, lo que se enmarca desde esas atribuciones que se le dan a hombres y mujeres por ser hombres y mujeres. Entonces, la cultura de género lo que hace es que busca eh, en cada subcultura arraigarse desde cada cultura, desde cada comunidad a las creencias, costumbres y hábitos que tenga esa comunidad. Y desde allí se van adoptando ciertos modelos que se le presentan a hombres y mujeres por ser hombres y mujeres. Entonces vemos que esto se da en el proceso de socialización. Por eso es que hablamos que el género es un constructo sociocultural y hereda las bases biológicas desde ese sexo o esa diferencia sexual que definitivamente pues y de forma inherente tenemos como seres humanos. Entonces, desde este conjunto de creencias que es el género, desde estas atribuciones que se le dan a hombres y mujeres, se parte de la diferencia sexual, pero cada cultura
realiza dentro de ella los parámetros o los paradigmas necesarios para poder cumplir con lo que está enmarcado en ese inconsciente colectivo o en esa fuerza estereotípica o prototípica que vamos encontrando en el cotidiano. Entonces vemos que aquí el nacimiento de los comportamientos se hereda por esa cultura, por esos hábitos y costumbres, pero también tiene una significación desde esos intereses y esa personalidad que ya ayer la miramos y que está pues como colgada ahí en la página para que quien quiera puntualizarlo pueda escuchar. Y reconocer cómo esto se une a ese colectivo de una manera arquetípica, de una manera estereotípica, y por lo tanto así se sigue manteniendo porque se va heredando de generación en generación. Entonces sabemos que nacemos y desde ese nacer nos vamos adentrando al movimiento cultural, y cuando nos adentramos a ese movimiento cultural encontramos diferentes maneras de relacionarnos y de interactuar con la realidad. En esas múltiples maneras que encontramos siempre vemos la diferencia marcada de hombres y mujeres. Sí tenemos una diferencia biológica, sí tenemos una diferencia sexual, y a la vez esto no es una condición para generar estados de violencia o movimientos de violencia por esta característica o esta condición. Entonces aquí parto, aquí se me ve un poquito cortada la imagen, aquí parto de esta idea central, y es que las diferencias biológicas no deberían traducirse en desigualdades. Si nosotros podemos notar en la imagen, lo único que nos diferencia sería lo sexual, lo hormonal, lo procreativo y el tamaño y la fuerza. Podríamos decir que los hombres, por su masa corporal, por lo arquetípico, que sabemos que eso viene desde los orígenes antiguos, tienen más fuerza y digamos que en su tamaño corporal son más grandes, desde esa teoría también que vamos mirando en nuestra evolución como seres humanos para poder llegar a ser seres humanos y todo lo que se atravesó en la teoría de las especies, por ejemplo. Pero esa es la única diferencia que tenemos dentro de este marco del que estamos hablando. Entonces vemos que la diferencia sexual está dada, ya es algo que no podremos revisar de ninguna manera porque es algo que está dado, está hecho. Pero el género es una construcción que hemos hecho de manera cotidiana en nuestras interacciones sociales. Entonces, ojalá que estas diferencias sexuales, físicas, hormonales, no se traduzcan en desigualdades políticas, económicas o sociales, que es lo que naturalmente comenzamos a mirar y sobre todo a naturalizar dentro del proceso cotidiano que tiene la vida. Entonces, la propuesta en este momento es empezar a mirarnos, a sentirnos, a percibirnos como seres iguales dentro de las oportunidades políticas. Y también aquí afianzar que esta es una manera, una forma, desde estos puentes psicológicos que hemos venido atravesando estos 2 días y hoy. Y hay muchas otras formas, digamos, de acercarse a un cambio, pero esta es la propuesta que desde la psicología se propone para mirar que hay diferencias físicas, hay diferencias biológicas, y eso no quiere decir que por esas diferencias físicas o biológicas necesaria u obligatoriamente haya que tener unas diferencias dentro de los roles, atribuciones, formas, oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces la idea es mutar hacia una idea de que somos uno, estamos conectados por ese macrosistema, nos une el inconsciente colectivo, y desde allí empezar a mutar lo estereotípico también con los movimientos socioculturales que se van dando. Entonces, a mí me gustaría afianzar en este momento lo que dije inicialmente, y es que esté yo en Latinoamérica, en Norteamérica, en el lugar del mundo donde me encuentre, esto estereotípico responde a los modelos socioculturales. Entonces a mí me gustaría que las personas pueden notar dentro de su cultura social. Yo, por ejemplo, les cuento una de Colombia. Yo noto que aquí piropo a una mujer cuando va en la calle. Digamos que la mayoría de los hombres, y lo que le enseñan a sus hijos y cómo se transmite esta información, es que eso es algo natural y normal, que si una mujer va por la calle y un hombre quiere decirle algo, lo puede hacer. No importa de qué índole sea, si es un índole amoroso, un índole desde la morbosidad, un índole desde el irrespeto, no importa qué campo tenga, pero es algo que es natural dentro del proceso natural que tiene este movimiento estereotípico, por lo menos aquí en Colombia. Entonces a mí me gustaría mirar de pronto algunos otros comentarios también para tener datos, muchos más datos de cómo funciona esto en ese devenir social y cultural que tenemos. ¿Quién de pronto quisiera activar su micrófono y contarnos alguna diferencia estereotípica que encuentre que responda a las dinámicas socioculturales
de su territorio, del lugar donde está. Alguien de pronto podría participar. ¿Algún comentario? ¿O no hay comentarios? De pronto también pueden escribir en el chat. Yo voy a abrir por acá la pantalla para ver si alguien escribe en el chat. Bueno, parece que no hay comentarios. Voy a seguir entonces. Listo. Es bueno puntualizarlo porque vemos que aunque estemos en diferentes culturas, el movimiento se da, el movimiento estereotípico y arquetípico se da. Entonces es bueno mirar y revisar cómo yo desde ese sociocultural donde me encuentro y sobre todo afianzo que el asunto biológico no tiene por qué determinar esas diferencias y también desigualdades que se presentan en ese cotidiano. Entonces, cada cultura adopta una manera de concebir hombres y mujeres. Por esto, los estereotipos responden a las dinámicas socioculturales. Eso ya lo tenemos súper claro y lo hemos venido puntualizando bastante. Ahora vamos entonces a adentrarnos al proceso estratégico de comenzar a mirar qué elementos o herramientas puedo tener en cuenta para empezar a modificar estos componentes socioculturales en cualquier parte del mundo. Entonces encontramos que desde los movimientos políticos, desde las circunstancias, desde el contexto, desde todo lo que se mueve alrededor de una comunidad o sociedad, hay unas dinámicas ya establecidas. Algo que atraviesa todos los lugares, territorios, lugares del mundo, espacios, es el lenguaje. Sabemos que el lenguaje nos acerca la capacidad de darnos cuenta que somos parte de. Además tiene una función simbólica que nos permite darnos cuenta que somos parte de una comunidad, que nos permite darnos cuenta que el lenguaje nos puede salvar la vida, que gracias a él hemos sobrevivido. Viene también mutando alrededor de toda la historia y el desarrollo humano y psicoevolutivo que hemos tenido como seres humanos y desde el ámbito de ser humanos. Y desde ese mutar y desde ese lenguaje hemos podido atravesar todas las culturas, todas las sociedades y todas las formas. Entonces, es importante reconocer que nosotros no podemos no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando, porque tenemos una y una comunicación que tiene que ver con todo lo que no se dice, es decir, lo que se dice con el cuerpo, lo que se dice con el tono, lo que se dice con la mirada, lo que se dice con los gestos y todo eso que no es explícito, pero que está dentro del ámbito comunicativo. Entonces muchas veces encontramos cosas como, es que no es lo que me dijo, es cómo me lo dijo, el tono que utilizó, la manera como me lo dijo, ¿cierto? Y desde allí vamos entendiendo que la comunicación tiene un emisor, un receptor y un canal y también un contexto. Siempre lo que antecede la comunicación es el contexto, pero veamos que el lenguaje está en todo, se encuentra en todo. Y desde allí, lo que pretendo en este momento puntualizar es que podamos mutar esas maneras discursivas que hemos utilizado para referirnos a hombres y mujeres y también desde los modelos estereotípicos, eso que buscamos, esperamos y pedimos de hombres y mujeres, porque desde allí vamos a empezar a mirar cómo desde ese enfoque fundamental que es el lenguaje vamos a modificar, vamos a transformar unas realidades para que se sigan compartiendo de generación en generación y pueda notarse un cambio real en el modelo que hemos venido desarrollando desde lo que son hombres y desde lo que son mujeres. ¿Sí? Es la propuesta, entonces quiero puntualizar que el lenguaje permite simbolizar y que hace parte de la estructura psíquica del inconsciente colectivo que todos tenemos. Ayer lo mirábamos en la charla de ayer, pero me va a permitir repetirlo. El inconsciente colectivo está dentro de todos los seres humanos desde ese modelo arquetípico que posteriormente se puede notar por medio de lo estereotípico. Entonces, desde esa estructura psíquica, nosotros ya venimos con unas preconcepciones que están en ese inconsciente colectivo y por medio del lenguaje yo logro de forma universal unir o reunir las formas diferentes de todas esas interacciones que voy reconociendo. Por lo tanto, me hago una simbolización de lo que es ese lenguaje. Y gracias a ese lenguaje es que noto la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Desde que estamos muy pequeños nos empezamos a dar cuenta de las diferencias sexuales, de las diferencias físicas que tenemos. Puede que no seamos muy claros entendiendo eso cuando somos infantes, pero la cultura nos entrega eso
ya por entrada, ya por añadidura. O sea, es algo que tenemos ahí, aunque no sepamos muy bien de qué se trata la diferencia, no comprendamos muy bien, sí empezamos a incluirnos en modelos como las niñas usan rosado, los niños usan azul, las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con carros, las niñas hablan suave, los niños hablan fuerte, no me hables como una niña, por ejemplo, escuchamos cosas que padres le pueden decir a sus hijos, hombres, de este corte, de este modo. Y así entonces vamos entendiendo que empezamos a simbolizar ese punto discursivo de una manera muy propia, que responde a esas dinámicas colectivas que se van incluyendo en ese inconsciente colectivo. Entonces, esta simbolización nos permite adentrarnos en esa psique colectiva que hace que el lenguaje siga estando todo el tiempo presente en todas las generaciones. Por eso es un punto fundamental a revisar. Entonces, dos de las apreciaciones o estrategias macros que traigo a este momento en esta charla es trabajar el lenguaje y trabajar la inteligencia emocional. ¿Desde dónde? Desde los puntos personales, porque desde los puntos personales vamos a empezar a mirar lo que veíamos ayer y el día de antier, el día del 25 de noviembre, hablábamos un poquito de cómo la familia, siendo el primer nicho que nosotros vivimos, la primera sociedad a la que nos acercamos, nos enseña cómo relacionarnos, cómo hablar, cómo movernos, cómo pensar, de hecho, si somos hombres o somos mujeres. Entonces, desde estas premisas y estos paradigmas, la idea es empezar a trabajar desde eso personal para que este primer nicho familia vaya mutando, llegue al estado social y por lo tanto posteriormente llegue al estado político, que sería ese proceso paulatino, porque sabemos que han sido años, muchos años atrás, en donde se ha utilizado un lenguaje patriarcal que no nos permite tener las oportunidades igualitarias, los movimientos igualitarios a hombres y mujeres. Entonces, la propuesta va desde empezar a mirarnos cómo estamos también dando esa información, ese conocimiento a los otros, cómo nombramos discursivamente las situaciones del devenir que pasan. Y aquí quiero puntualizar la incertidumbre que tiene la vida. Hace algunos años, más o menos como 2 o 3 años, salió una noticia y es que en Colombia, Bogotá, iban pasando 2 mujeres por una calle y un hombre les dijo algo, no sé de qué corte fue, si fue algo violento o algo amoroso, desde cualquier corte, iban caminando y este chico hace el comentario. Una de ellas se devuelve a reclamarle por qué le había dicho algo a su cuerpo y este hombre le quita la vida. No justifico el hecho, no justifico el acto, es doloroso, fuerte, triste y a la vez considero que ese tipo de dinámicas es muy difícil exterminarlas. ¿Por qué? Porque miren que están incluidas en unos patrones. Entonces tú desde que estás pequeño, tu padre te puede decir, a las mujeres les gusta que tú las alabes cuando están en la calle, a las mujeres les gusta que tú las mires. Entonces tú creces y naces con ese modelo mental que también lo mirábamos ayer, y desde ahí te vas alimentando con eso que va pasando y lo haces natural, lo vives natural. Entonces, lo que quiero puntualizar es que bajo ninguna circunstancia podemos seguir transmitiendo esas informaciones como si fueran algo natural, ni excusar las situaciones que pasan allí, ¿cierto? Entonces, es que una palabra no moja, la palabra agua no moja, por ejemplo, escuché en estos días eso, pero claro que existe la violencia verbal y si yo voy caminando por la calle y no quiero que me miren, tengo todo el derecho, ¿cierto? Porque es mi cuerpo y desde allí me puedo sentir un poco violentada desde eso que el otro puede decir, está aludiendo directamente a mí. Entonces sí estamos hablando de un acto de violencia. Esto es un punto que ha generado mucho movimiento, por lo menos yo en los espacios que lo he podido compartir. Se genera siempre una voz, sobre todo en el masculino, donde no hay una comprensión clara de por qué esto es algo negativo o por qué esto es algo que trasciende la privacidad de la otra persona, ¿cierto? Entonces es importante mirarlo porque vamos, no es natural, no es normal. Entonces, desde este punto de partida quiero puntualizar que gracias al lenguaje lo que pretendo es que empecemos a modificar esas estructuras lingüísticas que atraviesan toda la socioculturalidad y que de manera paulatina empecemos a reestructurar esas formas de comunicación que hemos tenido y lo volvamos una evolución consciente desde la presencia, desde el momento en el que empecemos a nombrar lo diferente, hacemos una programación neurolingüística también diferente y por lo tanto la información que le estamos dando a nuestro cuerpo, a nuestras células, a todo nuestro sistema, también va a ser diferente.
y de esta forma la genética va mutando y de esta forma vamos encontrando nuevas maneras de relacionarnos con la realidad, en este caso específicamente la realidad de violencia de género. Entonces, hay unas estructuras que las voy a compartir una por una que tienen que ver con ese lenguaje. Entonces, voy a empezar con la precisión. La precisión responde a la forma en que a veces nombramos las cosas de una manera generalizada. Entonces, yo pienso que la mejor forma de comprender las cosas son los ejemplos. Entonces, la idea es mutar de la generalización a la precisión, que podamos en vez de generalizar, precisar, ¿cierto? Que empecemos a mirar cuando a veces decimos cosas como las mujeres son buenas para cuidar y limpiar. Recuerden que esto está incluido en ese inconsciente colectivo y lo adoptamos de todo ese proceso antecedente que vivimos en nuestro desarrollo como seres humanos, en nuestro desarrollo psíquico, físico, emocional y también espiritual. Entonces, esta frase, las mujeres son buenas para cuidar y limpiar, en que ahí yo estoy haciendo una generalización y puede que algunas mujeres disfruten de eso y otras no, porque eso se vale, eso está bien. Porque tenemos que tener en cuenta que así hoy hayan más de 10 elementos para nombrar una orientación sexual, pues cada día entre los más de 1.600 o 6.000 millones de humanos que hay, van a salir cosas diferentes, pues porque no somos iguales. De ahí también viene la premisa de sentirse y pensarse las ciencias sociales humanas como la psicología cada vez de manera más profunda, porque somos muy diversos y cada vez tenemos muchísima más información de lo que queremos, de lo que no, de cómo lo queremos hacer, de cómo no, de cómo queremos vivir, de qué nos gusta, de qué no. También tenemos mucha más información de nuestro cerebro, todos los avances que vamos teniendo. Entonces, ese ser humano nos permite desde ese proceso introspectivo reflexivo darnos cuenta que tenemos la posibilidad de cambiar y una de las mejores formas de hacerlo es empezar a cambiar la forma en que nombramos la realidad. Entonces, no es que a todas las mujeres les guste y no es que les guste o no les guste, está bien o está mal. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de aprender a precisar para que evitemos que desde el discurso, desde el lenguaje discursivo, pues empiecen a aparecer otras formas que de pronto no responden al apoyo al tema que estamos tocando. Entonces, en vez de decir las mujeres son buenas para cuidar y limpiar, podríamos decir a algunas mujeres les gusta, porque ahí yo no estoy incluyendo a todas las mujeres del mundo y quien se sienta identificado con eso se vale y quien no también. Entonces, a algunas mujeres les gusta, disfrutan el cuidado y otras no, y eso está bien. Podría ser una manera. La idea de estas estructuras lingüísticas es que empecemos a mirar que cada uno tiene una forma de hablar y expresarse, y desde tu forma de hablar y expresarte, tú puedes acercarte a esta información, a esta estructura de lenguaje de una forma tuya, que no sea algo impuesto, que no sea como todo ese proceso de creación de mirar cómo acomodo la palabra, sino que tú actives una alarma mental que te permita darte cuenta cuando estás haciendo generalizaciones. Vemos este otro caso, por ejemplo, los hombres son violadores. No todos los hombres del mundo son violadores, lo puntualizaba en la primera conferencia y les decía que por el hecho de tener pene no es un violador el hombre, ¿cierto? Y es importante volverlo a puntualizar, no todos los hombres violan, algunos hombres lo hacen. Y esto es lo que hace parte de esa incertidumbre de la que les hablo. Y por eso es que traigo la otra propuesta que es inteligencia emocional hoy a este espacio, porque desarrollando esas bases podemos tener una herramienta más para adaptarnos a esa incertidumbre de la vida. No estoy diciendo que avalo que pase, no estoy diciendo que me gusta que pase, no estoy diciendo que quiera que pase, y sí estoy diciendo que dentro de estas dinámicas es importante adaptarnos a este proceso de realidad. Entonces, una manera muy interesante es desde el lenguaje. Entonces, en vez de decir los hombres son violadores, comentar algo como algunos hombres violan. Eso cambia totalmente la dinámica que yo pueda estar atravesando en el proceso que esté viviendo, lo que me esté sucediendo, ¿cierto? Esta es la primera estructura. Si tienen alguna duda, me cuentan, ¿sí? Me van contando, que ustedes saben que la idea es que podamos interactuar, que así tengamos el tiempo poco, pues que podamos hablar, comentar o compartir algo, si en algún momento nace mientras vamos acá escuchando. Vamos a pasar a al segundo ítem o segunda estructura, y tiene que ver con revisar en vez de adivinar. Este revisar en vez de adivinar nos acerca a las veces en las que damos por hecho cosas que podríamos revisar en vez de darlas por hecho. O sea, cuando asumimos cosas que no sabemos si son verdad o no y que las asumimos por las diferentes herencias que tengamos de lo contextual, de lo cultural, de lo familiar, de nuestra circunstancia de vida.
Entonces podremos escuchar cosas como: yo sé que en el país no van a cambiar las cosas o nada va a cambiar. Esto por lo menos acá en Colombia se escucha mucho y también desde la experiencia que tengo en mi devenir psicológico, veo que es una especie de desesperanza aprendida que utilizamos cada vez que adivinamos. Nos ubicamos como en una especie de desesperanza aprendida, como que empezamos a naturalizar, porque escuchamos tanto que hay violaciones, que hay muertes, que hay asesinatos, que hay dolor, y entonces lo volvemos algo natural dentro del proceso de vida, y no es algo natural, no es algo normal, ¿cierto? Aquí también entramos a hablar de lo que es normal y lo que no, pero desde este punto es necesario puntualizar que si yo lo nombro de otra manera, posiblemente haya otra posibilidad, porque el lenguaje abre la percepción a otros caminos, a otras formas. Entonces, en vez de nombrarlo así, yo podría decir algo como: creo que por ahora es difícil que haya un cambio y a la vez, ojalá más adelante pueda suceder. O voy a trabajar lo que necesite para mirar cómo me puedo incluir en este tipo de movimientos y generar más avance o generar más apoyo, ¿sí? Buscar otra manera de nombrarlo. Miremos este otro ejemplo. Es normal decir un piropo en la calle, a las mujeres les gusta. Noto en mi experiencia clínica con mujeres que muchas de ellas naturalizan el hecho de ser violentadas o ser abusadas desde cualquier foco: violencia emocional, violencia verbal, violencia física, violencia económica, violencia psicológica, cualquier tipo de foco, y hay como una especie de comprensión interna desde el inconsciente colectivo que eso es normal, que siempre ha pasado así, entonces no es algo que ahora vaya a ser diferente. Miren que eso responde a una adivinanza. Si yo realmente me siento y escucho eso que estoy diciendo, lo nombro de otra forma y también le doy un carácter discursivo diferente. Entonces, en vez de yo enseñarle a mis hijos o a mis hijas o transmitir este tipo de información, podría decir que el piropo también es una cosa, ¿cierto? Y que a algunas mujeres no les gusta, como a otras les gusta. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en una diversidad. Entonces no se trata de sesgar, no se trata de sesgar lo que le gusta a la otra y lo que no le gusta a la otra, porque lo que decíamos también ayer o antier, si tú te quieres casar y tener hijos, está bien. Si tú no te quieres casar y tener hijos, también está bien. Si tú quieres dedicar tu vida, tu desarrollo profesional, eso es súper válido. Y si tú no quieres, también es súper válido. Entonces, mutar a esas propuestas en las que tú realmente desde esa autenticidad te conectes con lo estereotípico, arquetípico, desde lo que a ti te interesa, y cómo tú desde esa coherencia interna puedes posibilitar escenarios nuevos, no solo para ti, sino que a través del lenguaje también los nombras de forma distinta y poco a poco va llegando en cadena a toda la sociedad. ¿Listo? Esta sería esa segunda estructura. Vamos a mirar lo tercero. Reconocer en vez de descalificar. Las mujeres no son capaces de manejar cargos políticos porque son muy emocionales. Esto lo escuchamos mucho. De hecho, también hay un síntoma, una tendencia a sentirse menos que los hombres, desde también eso que mirábamos ayer, desde ese arquetipo de la niña que necesita la protección, que necesita el apoyo, que necesita el aval, la aprobación de lo masculino en su quehacer, en su acción. Y pasa pues mucho, por lo menos aquí en este contexto colombiano. Y entonces qué bueno, en vez de nombrarlo de esta forma, incluir hombres y mujeres, o de hecho decir personas. Creo que algunas personas se comportan emotivas y eso está bien, porque entonces comenzamos a conectar lo emotivo con la vulnerabilidad y conectamos esa vulnerabilidad con la falta de control. O sea, es como si asociáramos, eso es lo que yo también concluyo de toda la experiencia, es como si se asociara el contenido emocional a lo negativo, a la debilidad, a el no ser capaz, a que la capacidad de logro vaya bajando. Y yo les quiero contar hoy que es todo lo contrario. También lo puntualizábamos ayer. Si tú te permites darte el permiso de sentir ese contenido emocional que a lo mejor esté estancado, te va a apoyar en otras bases para que a lo mejor puedas empezar a modificar y a cambiar esos dolores o esas cargas emocionales internas, porque a veces las guardamos muy bien por allá en ese inconsciente, pero ellas de todas maneras vienen y se manifiestan en el devenir. Entonces, antes de que muten a una emoción secundaria, pues qué bueno sería empezar a hacerse cargo y darse cuenta de que hay muchas otras formas de transitar ese contenido emocional. Entonces, podríamos decir algo así como: creo que algunas mujeres y algunos hombres son emotivos y eso está bien. O algunas personas son emotivas, más allá de la distinción hombre-mujer. Porque también lo he dicho varias veces, pero qué bueno sería ni siquiera tener que nombrarlo desde el lenguaje inclusivo, sino que ya esté
en el contenido inconsciente, que ya esté en el inconsciente colectivo y que no sea algo que te tenga que puntualizar, porque sabemos que si se tiene que puntualizar es porque hubo una necesidad de que saliera y porque hubo un arraigo y porque se necesita de esa forma, porque hay un desequilibrio. Si no hubiera desequilibrio, no habría manera de nombrarlo así, sino que ya estaría dado por añadidura en la misma experiencia, ¿sí? Otro ejemplo de reconocer: los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Algunos hombres y mujeres o algunas personas son fuertes y algunas personas podrían afianzar más su autodeterminación o su valentía con la vida. Miren que hay muchas maneras. De hecho, esta última frase responde a una estructura lingüística que se llama reetiquetar. La reetiqueta es cuando yo nombro algo que considero una debilidad o un defecto como una potencia. Les voy a compartir un ejemplo para comprender mejor este escenario. Cuando yo era muy pequeña, mi mamá me decía: Natalia, tú sí hablas, tú hablas tanto, hablas muchísimo, ¿por qué no te quedas callada un momentito? Porque todo el tiempo me gustaba mucho el hablar, hablar, hablar. Y entonces yo crecí, me comencé a desarrollar. En un momento de mi vida tuve una experiencia con un hombre, una experiencia fuerte desde la violencia. De hecho, desde allí fue que comencé a interesarme en este tipo de temas y a estudiar y a conocer y a meterme más en grupos de apoyo, buscar apoyo también político y demás. Y entonces en ese momento de mi vida yo elegí guardar silencio, que de hecho es una de las características que pasan en la violencia, es que tú sientes vergüenza de ser violentada, ¿sí? Es algo que pasa dentro del proceso, pero que yo te quiero decir hoy que puedes tener la posibilidad de nombrarlo y que siempre hay apoyo, que no estás sola, que hay muchas mujeres que están atravesando, que hay muchas personas que también necesitan esa historia de vida que tú tienes para a lo mejor salir, para a lo mejor ver una luz, ¿sí? Entonces comencé a guardar ese silencio, me quedé como callada un tiempo porque tenía dentro de mi información inconsciente que hablaba mucho. Entonces, en ese momento difícil de la vida, yo elegí guardar silencio. Cuando conocí estos acercamientos a estas teorías, entonces hoy, ya una mujer adulta, mi madre me dice: Natalia, tú sí hablas. Y yo le digo: sí, mamita, tengo muchas capacidades comunicativas. Entonces, miren cómo esto cambia esa forma. Ya no es que hable mucho, no es que sea acelerada, no es que sea estallada, sino que utilizo esta comunicación como una potencia. Yo vivo de mi comunicación, es una de las inteligencias más altas que tengo, que es la inteligencia lingüística. Entonces, cojo eso, lo convierto en una potencia, porque normalmente en el exceso hay un desequilibrio, pero si yo lo observo más a fondo, más a profundidad, desde esa premisa constructivista humanista, que es desde donde nos paramos en todas estas teorías, o esa es la propuesta que yo traigo hoy desde estas teorías, nos damos cuenta pues que desde ese constructivismo y ese humanismo hay muchas maneras de transitar el proceso humano, ¿sí? Y desde allí afianzarnos en esas potencias que a lo mejor no hemos descubierto cuál es la habilidad que tenemos ahí, no tenemos claridad, pero mirándolo de manera profunda podemos reetiquetar. Entonces, en vez de decir acá en esta última frase puntual, las mujeres son débiles o los hombres son débiles, podríamos decir que algunas personas podrían afianzar más su valentía. Miren que cambia demasiado y también de esa forma la información que le envío a las células se modifica, cambia. ¿Por qué? Porque se recibe de otra manera. Entonces, mutar a esos escenarios nuevos. Vamos a mirar el último elemento de las estructuras y tiene que ver con responsabilizarse en vez de culparse, ¿sí? Yo he escuchado frases como: me sucedió esto porque usé una minifalda, o fui abusada porque no tenía que estar haciendo nada a esa hora en la calle. Y hay una sensación en la experiencia clínica que yo tengo, con la que me he quedado muchas veces, y es como si la mujer se sintiera culpable de haber sido abusada, como si fuera algo de su responsabilidad. Entonces es importante empezar a puntualizarlo de otra manera. Por ejemplo, no es mi responsabilidad haber sido abusada. No por ser mujer tengo que ser abusada, ¿cierto? Porque eso está dentro del inconsciente colectivo. Y no hablamos solamente del abuso físico, hablamos del abuso psicológico, hablamos del abuso emocional. Y no solo con las parejas, hablamos también de amistades, de la familia, de cuando no aprendemos a poner límites, entonces el otro subyuga, 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 aminora nuestras capacidades, nuestras posibilidades. De hecho, una de las cosas que más pasa en la violencia es que si hay violencia física, también hay violencia psicológica. Normalmente empieza con la violencia psicológica y ella va escalando hasta que llega a esa violencia física. Si tú aprendes a activar esas alarmas desde tu conexión contigo, inmediatamente te das cuenta cuando hay algún comentario, cuando hay algo que no encaja dentro del proceso humano,
de plenitud, en una relación de tranquilidad, en una relación armónica, genuina, en una relación que no responda a estos movimientos estereotípicos o prototípicos que están en el inconsciente colectivo. Entonces, esta es la última estructura desde este lenguaje. Es muy importante mirarlo y mirar que cuando yo lo nombro y lo puntualizo diferente, a lo mejor comienzo a escalar en otras formas. Y el otro tema es la inteligencia emocional, que es como la otra propuesta que se trae en este momento al proceso. ¿Qué es ser inteligente emocionalmente? Antes de hablar de esto, quiero puntualizar que es un proceso en donde hay que tener en cuenta que desde la incertidumbre de la vida, esas subidas y bajadas que tenemos en nuestro devenir cotidiano humano, como seres humanos, no controlamos nada. Nosotros le damos un sentido, un significado a lo que sentimos y desde allí tomamos una acción, pero no controlamos las emociones porque las emociones son inherentes al proceso de ser humano, al proceso de vivir. Y desde ese proceso que no se puede separar al proceso de vida, entre más posibilidades nos demos de sentir, más aprendemos a autogestionar nuestro contenido emocional. Entonces, puntualizo esto porque es necesario reconocer que inteligencia emocional no es no sentir, inteligencia emocional no es desconectarme de lo que me está sucediendo, no, inteligencia emocional es mirar cómo autogestiono mis emociones desde las formas que yo encuentre y desde ese proceso conmigo en inteligencia emocional pongo la emoción y la razón en una balanza donde ninguna de las dos esté más arriba o más abajo que la otra. Si yo tengo mi razón muy arriba, posiblemente voy a racionalizar mis emociones. Entonces no voy a alcanzar a sentir lo que ese abordaje emocional me está invitando, lo que esa situación me está invitando a sentir o a aprender o a revisar. Y si yo privilegio mucho mi emoción, pues a lo mejor necesito la razón para poder salir del estado emocional donde me encuentre o trascender ese sufrimiento. Entonces aquí viene la frase, la información de que el dolor no es algo que podamos evitar en el proceso de la vida. Es doloroso cuando escuchamos de muertes, es doloroso cuando escuchamos el feminicidio, es doloroso cuando escuchamos o cuando vemos todo lo que vemos en nuestro contexto. Pero aunque ese dolor no lo podamos evitar, el sufrimiento sí. Para eso es que volvemos a nosotros la inteligencia emocional, porque no es necesario sufrir, sí transitar el dolor, pero no sufrir con él. Es diferente, cambia totalmente la dinámica. Entonces, para eso yo les voy a contar que hay unas emociones que son primarias. Son rabia, alegría, miedo, tristeza, sorpresa y asco, pero la sorpresa y el asco no las vamos a tocar, sino solamente estas cuatro, porque son como más representativas en el tema. Entonces, las emociones primarias, desde la rabia, puntualizo acá, la rabia es una emoción caliente, quiere decir que es una emoción que viene con mucha fuerza, por eso cuando tú tienes rabia posiblemente se te acelera el corazón, tiemblas, no eres capaz de pensar con claridad, ¿cierto? De pronto lloras de manera incontenible y todo lo que de pronto pasa con este sentimiento de rabia. Entonces, cuando yo no permito que la rabia esté, cuando yo no permito que la rabia salga, porque también aquí puntualizo que nuestras culturas normalmente no nos enseñan a sentir, nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, pero no a sentir. De hecho, cuando sentimos, nos limitan esa capacidad porque nos meten en, no, ven y salgamos, no, ven y hagamos esto, no, ven y no te hagas cargo de eso. Y la única manera, por lo menos esto lo digo, puede que suene muy determinista, pero desde mi experiencia, la única manera que hay para salir del dolor es transitarlo. Tú puedes hacer todos los procesos que quieras, respiración, meditación, puedes ir donde quieras, pero si tú no miras dentro de ti, de esa forma introspectiva, eso que tienes allá, va a ser muy difícil trascender el dolor, muy difícil trascender el sufrimiento, muy difícil soltar ese sufrimiento que a veces está en los procesos que tenemos y que son inherentes al vivir, a la incertidumbre de la vida. Entonces, la rabia siendo una emoción caliente, cuando yo no la expreso, cuando yo no la dejo ser, comienzo a generar en vez de rabia, que es la emoción primaria natural que todos sentimos, pero ya no es rabia, sino que muta a convertirse en rencor o resentimiento, desde esa carga emocional que se contiene y desde esa contención sale con todo el furor desde el rencor. Ya no es una rabia, sino que se cargó, se cargó, se cargó, y desde esa carga se queda siendo un resentimiento o un rencor. Y esto pues posteriormente te puede llevar, por ejemplo, a una somatización, que es cuando tú desde lo emocional que no resuelves lo llevas al cuerpo,
porque si tú no lo solucionas, tu cuerpo lo soluciona. El cuerpo es tan sabio que si tú no te haces cargo, él se hace cargo de eso que tú no has elaborado. De hecho, cada órgano del cuerpo responde a una emoción. Cada órgano del cuerpo responde a unas características emocionales. Entonces, si yo conociera toda esta información y me adentrara a mirar cómo me puedo permitir expresar mi rabia de una manera más sana y más saludable para mí, pues evitaría llegar a ese rencor o a ese resentimiento, que solamente me afecta a mí, porque yo lo llevo y lo cargo a donde yo voy. Lo veíamos también ayer o antier. Tú llevas lo que vives a donde tú vas. Entonces eso no lo puedes evitar, eso no lo puedes negar. ¿Listo? Miramos la alegría. La alegría como una emoción primaria también tiene repercusiones negativas. Hay personas que no se permiten la felicidad. Hay un trastorno que se llama el complejo de Jonas, que tiene que ver con no permitirse ser feliz, no permitirse alcanzar el éxito, no permitírselo por la necesidad de perfeccionismo que tenemos, y desde allí tampoco experimentamos esa alegría o esa sensación de alegría. Una vez en una consulta, tenía una consultante que estaba haciendo su magíster, su maestría, y entonces días después de la consulta lo iba a vivir y yo le decía, qué rico que vas a vivir ese proceso, ¿cómo te sientes? Y me dijo, no, yo no estoy satisfecha porque es que yo necesito hacer el doctorado. Cuando yo haga el doctorado, de pronto ahí sí me voy a sentir bien, de pronto ahí sí voy a experimentar alegría. Entonces, esto es una muestra directa de que es necesario permitirse la alegría. De hecho, ojalá no fuera solo desde la emoción primaria, sino desde la plenitud, la alegría sostenida y, por ejemplo, vivirse un duelo en plenitud o vivirse un momento difícil de la vida en plenitud, ¿cierto? Podríamos mirarlo, no es algo fácil, yo sé que suena muy sencillo, pero no es tan fácil, es un proceso de estar en conexión, en presencia, en observación consciente para alcanzar a mirar cómo a ti te sirve, cómo a ti te funciona. Entonces, cuando yo no me permito esa alegría, ella también se estanca y muta a convertirse en una efusividad. La efusividad es cuando vemos, en una palabra muy coloquial, una persona con un comportamiento muy acelerado. Entonces tiene mucha energía vital, es capaz de hacerlo todo, se mueve de un lado al otro, tiene muchas ideas y es un contenido muy fuerte, digamos, desde esa energía vital muy activa y muy arriba. Pero cuando baja, entonces llega todo el momento posterior, que es la quietud, pero desde esos estados depresivos, precisamente por todo el estalle. Entonces, digamos que tú estás acá, cuando experimentas efusividad, subes acá, pero cuando baja, no queda donde estabas, sino que baja totalmente a otro nivel y otro estado de conciencia. Por eso, a veces se crean patologías también con la necesidad de volver a experimentar esa alegría y se crean otro tipo de hábitos. Bueno, miramos la tristeza. La tristeza es una de las emociones que menos nos gusta y responde, ay, se me fueron, y responde a una emoción fría. Ah, bueno, la alegría también es una emoción caliente, es más bien activa. La tristeza es una emoción fría, más bien pasiva. Y no nos gusta sentirnos tristes porque también tenemos en nuestro inconsciente que hay que estar bien, que hay que estar feliz, que hay que trascenderlo, que hay que superarlo, que tú puedes lograrlo, que no tengas miedo porque el miedo es de débiles, todo eso que escuchamos. Y entonces cuando aparece la tristeza la limitamos. Es importante sentirnos tristes, es importante quedarnos en la cama sintiendo esa tristeza y a la vez también es importante aprender a cerrarla, porque si yo la dejo abierta me convierto en la emoción y al convertirme en la emoción puede aparecer la patología de depresión o melancolía, que es de hecho muchísimo más fuerte que la depresión, ¿cierto? Es un estado ya de total desesperanza con la vida, de total falta de motivación con la vida e interés por la vida. Entonces, qué bueno sería mutarnos en esas tristezas y que no, y vivírnosla y que no se convierta en una depresión. Y el miedo, una emoción que tampoco nos gusta mucho, también es una emoción fría. Cuando no lo permito, cuando no me dejo ser en ese miedo, aparece la ansiedad, que es un estado pues que no es chévere y que hoy, por lo menos después de pandemia, se activó y se aceleró de una manera súper fuerte y crecieron las patologías. Mucha gente en pandemia se dio cuenta que tenía tristeza, mucha gente en pandemia se dio cuenta que tenía miedo, que tenía problemas. Y claro, fue una oportunidad para empezar a mirarlo y a vivirlo de formas muy diversas. Bueno, ahora vamos a mirar pasos para desarrollar esta inteligencia emocional. Los voy a nombrar de manera básica. Lo primero, lo mirábamos ayer, estos dos primeros pasos rápidos, entonces los voy a tocar. Reconocer la emoción o conciencia de uno. En este primer momento vamos a hablar de los 3 niveles que tiene la emoción.
El nivel alto, que es cuando yo no soy capaz de tener raciocinio. El nivel medio, que es cuando yo empiezo a encontrar la razón en ese nivel emocional que estoy sintiendo. Y el nivel bajo, que es cuando ya yo soy capaz de poner razón y emoción en una misma balanza, en un mismo lugar, en una misma posición. Desde estos tres niveles, la recomendación en este primer punto es que tú comiences a darte cuenta cuando aparece la emoción, qué le pasa a tu cuerpo, qué piensas y qué conducta haces. Serían tres elementos en este primer paso. Reconozco la emoción, es darme cuenta qué me está pasando. En este momento me siento triste. La tristeza en mi cuerpo la siento en la garganta. En mi pensamiento comienzo a crear pensamientos desde el miedo, desde el no voy a ser capaz o desde el por qué sucedió esto o me gustaría que no fuera así y comienzo a alimentar esa capacidad de pensar, de sinapsis y me quedo a veces en esa capacidad allí. También entendiendo que puedo utilizar la mente como un instrumento para crear otros pensamientos. Ya cuando identifico que estoy triste, pues puedo mirar cómo responder a eso. Y lo tercero es que miro cómo actúo con esa tristeza. Entonces, me siento triste en ese reconocimiento, siento la tristeza en la parte del cuerpo que es la garganta. Desde aquí comienzo a pensar X y Y situaciones. Y lo tercero es que me acuesto a dormir porque quiero huir y evadir mi tristeza. ¿Sí? Podría ser un acercamiento interesante. Esto es solo un ejemplo porque cada uno responde de maneras diferentes a su propia realidad dentro de cada emoción. Entonces, eso es lo primero, reconozco. Posterior a eso, miro qué hago con esa emoción. Le doy un cauce, un canal, una forma, un sentido diferente. En ese revisar qué hago con la emoción es donde aparece mi personalidad, que es lo que miramos ayer. Mi personalidad me va a invitar a que yo haga algo que me guste más. Entonces, por ejemplo, si yo me siento triste y elijo con esa tristeza ponerla en una pintura, ponerla en una escritura o ponerla de pronto también en un llanto de manera consciente, intencionar ese llanto, hacerla en un tejido, en un mandala. Bueno, las diversas formas que puedo encontrar para canalizar eso responden directamente a mi nivel de personalidad. ¿Cómo yo creo que a mí me va a servir? Entonces aquí la idea es estar muy presente en lo que tú sientes que te puede apoyar, porque nadie más que tú es tu mejor maestro. Y eso también es importante que lo sepas. Nadie te puede salvar, nadie te puede ayudar a transitar eso. El otro te da la mano, te acompaña, te guía, pero solamente tú, desde ese conocimiento que tienes de ti en tu propia historia de vida, puedes alcanzar a trascenderlo. Entonces nadie te puede salvar y eso es importante puntualizarlo allí, porque a veces vamos a terapia o buscamos grupos de apoyo pensando que nos van a salvar o que vamos a encontrar como una varita mágica que nos dice, mira, te toco acá y ya te sanaste. Y es un proceso de introspección, un proceso que solo puedes hacer tú por ti. Entonces, en este encauzar la emoción, tú te das cuenta dentro de tu capacidad de personalidad cómo lo quieres transitar, qué quieres hacer. Lógicamente, esto no es algo sencillo de mirar cuando tu emoción está en un nivel alto, porque si está en un nivel alto, pues no vas a tener raciocinio y no vas a encontrar estrategias. Ahí la recomendación es dejarse sentir, pero ya vamos a ver las recomendaciones a continuación, entonces no me voy a adelantar. Listo. Lo tercero es la motivación intrínseca. Sabemos que la motivación no nos la da nadie. El otro lo que hace es que nos inspira y yo a través de eso que veo en el otro me inspiro y actúo de acuerdo a lo que para mí es coherente. La motivación intrínseca en la inteligencia emocional responde a la capacidad que yo tengo de darme cuenta que soy mi mejor maestro y activar ese proceso de acción, no porque el otro me lo pida, sino porque yo lo quiero hacer. Ese proceso de acción en el hacerme cargo de las situaciones que circundan mi vida. Entre yo más cargo me haga, más motivación intrínseca tenga, más motivación interna tenga para atravesar eso, más fácil lo voy a transitar. No es igual cuando tú vas a terapia porque quieres a cuando tú vas a terapia porque el otro te lo pide. No es igual decirle al otro que haga algo que lo motiva, que le gusta hacer, a que el otro decida hacerlo porque le nace hacerlo. No es lo mismo. Entonces, eso es la motivación intrínseca, que tú actives ese proceso de darte cuenta que puedes pedir ayuda, por ejemplo, si lo necesitas, que a veces no somos capaces solos, pero entonces hay diferentes grupos, hay diferentes maneras, hay diferentes terapias, hay diferentes focos. De hecho, tú sales a hablar con un amigo o amiga y puede que con eso sientas la sanación, ¿cierto? Puede que solo el descargarlo, el desahogarlo, el nombrarlo, te permita soltar un poquito la carga, ¿sí? Lo cuarto son las habilidades sociales y aquí es donde viene la importancia de comprender que no estás sola, no estás solo en el mundo.
hay un montón de personas a las cuales les importa, hay un montón de seres que están presentes para ti si lo requieres. Y también hay un montón de organizaciones que están ahí para atravesar y ayudarnos a vivir estos procesos que a veces son tan difíciles de soltar desde el sufrimiento, ¿cierto? Tan difíciles a veces no sufrir, pero que si lo transitamos juntos también se hace más fácil. Entonces estas habilidades sociales es aprender a levantar la mano y decir necesito ayuda, porque a veces no puedo sola con todo y eso también está bien. No poder sola con todo o solo con todo también se vale. Y entonces por último vamos a mirar estas 3 estrategias de afrontamiento emocional. Vamos a revisar que desde estas 3 estrategias lo más importante y lo macro es dejar que las emociones fluyan, no contener esa emoción dentro de ti, no contenerla, y aquí la premisa es no dañarte ni dañar el otro, dejar que salga, dejar que fluya. Si tú sientes que necesitas llorar, si tú sientes que necesitas gritar, si tú sientes que necesitas golpear la almohada, si tú sientes que necesitas pintar, cantar, bailar, lo que tú consideres dentro de esa conexión contigo, pues entonces hazlo. No te limites y permítetelo. Así sea algo que para ti sea muy loco, de pronto quieres no sé, caminar por toda la casa, bailando, gritando, diciendo cosas, hazlo. Eso no te daña ni daña al otro. Siempre asegúrate de que no haya daño, porque a veces entramos en prácticas explosivas que de pronto nos dañan, ¿no? Nos autolaceramos y esa no es la idea. Dejar fluir las emociones no es sobreanalizar, no es sobreanalizar, es darle atención a y permitirse ser, no sobreanalizar, porque cuando sobreanalizo sesgo el poder emocional, lo aminoro, lo limito. ¿Listo? Eso sería lo primero. Después mutamos a buscar herramientas catárticas y yo veo que necesito moverme más con eso, sacar un poco más esa emoción, ya desde mis intereses personales me voy acercando a los lugares, escenarios donde considero puedo sanarme, donde considero desde diferentes formas catárticas, la arteterapia, la terapia psicológica, la terapia energética, la sanación con X y Y, todo lo que existe, los grupos de apoyo, los movimientos feministas, sentirme perteneciente a, todo eso son formas catárticas. Yo puedo desde la palabra hacer una catarsis, desde la danza hacer una catarsis, desde la creación hacer una catarsis, infinidad de maneras. Entonces aquí es desarrolla tu creatividad, tu poder, tu potencial ilimitado y desde allí ayúdate a ti en tu propia maestría a sanarte. Lo tercero es que busquemos una actitud de aprendizaje. Yo sé que hay movimientos y cosas, situaciones, escenarios que vivimos de los cuales no podemos alcanzar a mirar qué es lo que podemos aprender. Entonces, este tercer punto se liga a esa comprensión también que habla un poco más del alma, un poco más del ser, un poco más de empezar a trascender también esos linderos de lo físico, esos linderos de lo mental, de lo que se ve, de lo racional, y empezar a conectar con esa fuerza espiritual. Yo les contaba ayer y antier que la psicología se define como el estudio del alma, y en el alma está todo, está contenido todo. Entonces, desde esa fuerza espiritual que tú tengas o desde eso en lo que tú creas, el cosmos, Dios, el universo, los árboles, en lo que tú creas, apóyate y pregúntate qué sería lo que la vida quisiera que tú aprendieras con esto, qué sería lo que Dios quisiera que tú aprendieras con esto, qué sería lo que el universo quisiera que tú aprendieras con esto. Y de hecho, si vas más profundo, qué sería lo que tú mismo te pusiste ahí para vivir en eso y aprender de eso. ¿Qué sería lo que tú mismo te diste en esa lección de vida? Porque hay una cosa en psicología que miramos y es que desde el inconsciente también elegimos vivir ciertas cosas. Eso puede que suene un poco resistente cuando lo vimos por primera vez, porque pues yo no quisiera, no sé, caerme y de pronto en esa caída perder un brazo o una mano. Yo no quisiera eso, pero de pronto desde mi contenido inconsciente lo necesité vivir para poder aprender otras cosas que no hubiera sabido de mí si no lo hubiera vivido. Entonces, eso, ¿cierto? Empezar a desarrollar esa posibilidad de mirar esa experiencia, esa situación como una posibilidad nueva para aprender de eso que está pasando allá en la vida o en mí por dentro, ¿cierto? Entonces esa sería como la manera. Y esto, la forma en que lo ponemos en los estereotipos o la violencia de género, es comenzar a desarrollarnos de manera personal para que cada uno y cada una aprenda a autogestionarse y desde esos primeros nichos vayamos atravesando y vayamos creciendo a todos los otros nichos, organizaciones o comunidades y posteriormente lleguemos al ámbito social, político, colectivo de una manera sistemática que nos permita atravesarnos y exterminar el discurso de violencia que ya no sea
un discurso ni siquiera posible, ni siquiera válido, ni siquiera un poco mirable, ¿sí? Esa sería la propuesta del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo por este espacio. Me siento muy complacida de estar en este espacio compartiendo este conocimiento y también como la experiencia en mi vida a nivel general. Ahorita hablamos de Primavera Consciente. Este es el espacio donde tenemos varios focos también de grupos de apoyo, de mujeres, de escenarios clínicos y psicológicos, y esa sería la forma en que le damos cierre a este espacio. Yo voy a dejar de compartir pantalla por si de pronto tienen alguna duda, pregunta o comentario por puntualizar el día de hoy. Adelante, Encarna. Aquí está Encarna. Felicitarte porque además nos has dado mucha, como diría yo, no lecciones, sino enseñanzas de cosas de las que nosotros podemos aprender, como bien acabas de decir, y quedarnos con algo, porque todo ser humano, vamos a hablar ya como seres humanos, no como hombres y mujeres, sino seres humanos que somos, tenemos nuestras debilidades y nuestros momentos, nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestro rencor. Y es cierto que el repaso que has dado de las emociones, dónde empiezan y cómo pueden terminar, y las estrategias que debemos llevar para conducirlas. Somos nosotros mismos los que tenemos que encauzar nuestra vida y nuestros momentos. ¿Es difícil? Pues claro que sí, pero una vez que te pones a ello y aprendes las emociones, yo creo que nunca debemos dejarlas pasar. Si yo muchas veces estoy escuchando una música y de pronto tengo una emoción porque tengo un recuerdo y me pongo a llorar, ¿por qué no? Cuando alguien dice, no llores, mujer, si tal, si la vida, si tal, no, déjame que llore, yo necesito llorar. Y llorar con fuerza si es preciso, o llorar en silencio, o suspirar, o hablar yo sola. Yo estoy en casa y algunas veces me descubro que estoy canturreando. Y no pienso, estoy tonta. No pienso que estoy tonta. A las mujeres algunas veces cuando dicen, uy, qué tonta. Mira, si no tenía, digo, nunca te llames tonta. Di que estás despistada. Pero tonta nunca, yo siempre se lo digo, no sé si alguna me lo ha oído decir, pero les digo, chica, no te llames tonta, que tonta no eres. Has tenido un despiste. Y eso me lo digo yo a mí misma. Me he olvidado de algo. ¿Qué tonta soy? No soy tonta. Estoy despistada. Eso en relación con las emociones. Debemos dejarlas fluir y además analizarlas y tratar de superar momentos complicados, difíciles, que yo con 82, 86 años que tengo vivido, los he tenido muchos. He llorado mucho, he reído mucho, he disfrutado mucho. Tengo una vida llena de cosas. Yo muchas veces digo, hay momentos, me estoy siendo, soy muy comunicativa, como tú acabas de decir, hablo mucho. Vas por el camino caminando y de pronto te encuentras que estás triste. ¿Y por qué estoy triste? Pues no lo sé, porque el pensamiento te ha llevado a esa tristeza. Quiero hacer esto y no puedo. Bueno, pues tendré que poder. Es hacerte fuerte tú y entender lo que te está pasando y pasar de un estadio a otro hasta conseguir lo que quieres. Conozco a mucha gente perfeccionista, muchas personas que no están nunca satisfechas porque se exigen a sí mismas. Algunas que tienen mucho ego también. Eso es difícil también de controlar. Cuando tú tienes, yo no sé si estoy acertada. Si tú quieres que alguien te diga permanentemente qué bien lo has hecho, es porque tú no te encuentras a gusto como lo has hecho o es que lo necesitas porque tienes un ego bajo o un ego alto. Es que la psicología es grande.
yo he estudiado psicología, pero no lo he puesto en práctica. Y me encanta la filosofía también. Entonces, toda la riqueza que tengo interior, no he sido capaz de desarrollarla en su totalidad. Eso no me tiene que producir a mí tristeza. Es lo que pienso y lo que siento. No hay por qué sentir tristeza por algo que quieres hacer y no lo consigues. Bueno, no lo he conseguido, lo he intentado, pero no he llegado hasta allí, no soy perfecta. Punto. Y ya está. Y en la vida las cosas yo creo que ocurren siempre por algo. Hay una circunstancia que te ha ocurrido, una cuestión, y al final te pones a pensar y dices, claro, esto tenía que suceder, porque si no sucede tenía otras consecuencias. ¿No es así, señora doctora psicóloga? De verdad que me ha encantado y este cierre ha sido fabuloso y ojalá mucha gente entre en el muro, como tú dices, en nuestra página y se lo lea al completo, se lo escuche al completo, porque das muchas estrategias para poder avanzar en el camino que cada uno quiere y donde tenemos que llegar. Ser felices es muy importante, pero ser felices ¿cómo y de qué manera? ¿Y cómo y de qué manera? Bueno, ahora Así ya es. si hay alguien que quiera decir algo, que lo diga. Yo encantada de estas 3 charlas, estos 3 días, y a ver si te tenemos presencial en algún momento, que Esa sería es la idea. maravilloso. Ese es el Pues propósito. yo quería también decir que igual, muchas gracias igual ahí por dar la unión y la fuerza en estos 3 días, que igual es verdad que ha sido un proyecto que lo hemos hecho también bastante rápido, que tenemos poco tiempo también para ejecutar, entonces a lo mejor también la difusión ahí seguiremos dándole para que sigamos pues teniendo más gente, sin embargo es verdad que a lo mejor por la hora, por muchas cosas, fin de semana. Y también es verdad que la voz aquí de Natalia, que es una psicóloga joven, que está también tratando con muchas mujeres allí jóvenes, ¿no? Adolescentes con las que tú trabajas también. A veces lo que presenta puede entenderse, o al menos lo siento yo así, desde un lenguaje muy técnico, a veces muy psicológico, que es bueno también que conozcamos desde esa, las formas de llamar a las cosas, ¿no? Que a veces nosotras como mujeres hemos sabido llamar siempre a las cosas por su nombre, pero desde la academia, desde acercarnos a ese punto, se me viene ahora a contarles algo que pasó ayer en Valverde. De repente estábamos hablando de esas cosas que como mujeres nos ha dolido en toda nuestra vida y también de las cosas de las que nos sentimos bien y de repente una mujer se emocionó tanto que hasta las lágrimas le cayeron diciendo, yo hubiera querido estudiar más, ¿cierto? Esta cosa de la academia, del estudio, así que es algo que yo, digamos, quise también proponer y agradezco de que lo estemos viviendo también aquí desde un punto así más académico y también desde un punto simple, que a veces las cosas simples nos parecen tan simples que nos olvidamos de ellas y no volvemos a retomarlas, a decir, pues mira, a lo mejor hablar de otra forma, decirnos las cosas diferente, ponerme en mi lugar, sentir primero dónde estoy yo, no dónde están los demás, sino dónde estoy yo primero y después hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, gracias ahí por estar y seguiremos para adelante, como el elefante, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuántas cosas se aprenden también con las mujeres, verdad, Erika? Que se Sí. aprenden muchas cosas. Sobre todo porque yo estoy viendo que hay mucha sabiduría porque tenemos mujeres de muchas edades, pero también es verdad que tenemos la mayoría de por arriba de 50, de 55, entonces nosotras que todas las formadoras tenemos 40, 35, ¿no? De repente estamos ante esa sabiduría y decimos, nosotros aquí lo que estamos haciendo es facilitar un espacio de encuentro entre todas vosotras
y aprender sobre todo de ese bagaje cultural, ese bagaje de vida, esa forma también de empuje con la vida que es tan bonita, que decimos las mujeres vamos allá y a veces cuando estamos las señoras ya más mayores, dice, ¿qué le vamos a decir si ella se siente feliz con su cuerpo? Ayer decía, yo me siento feliz, que a mí no me quieren mirar, que no me miren, que yo tengo estas canas, ole mis canas, decíamos, ole mi Arrugas. ole mi vejez. Entonces es Sí, muy lindo porque también es un mensaje para las nuevas generaciones, también para decir, chicas, vamos a ponernos también con esta sabiduría y a valorar que nuestras mujeres mayores tienen toda la historia por contar y hay que aprender de ellas. sí, es cierto. A ver, alguien más. Rosy, ¿tienes algo que decir, Rosa? Mm, Sí, sí, primero a dar ver. gracias. Ha sido muy interesante lo de las emociones, el dejarlas fluir y que no se queden atrapadas dentro de nosotros, porque entonces es cuando realmente nos producen daño, ¿no? Entonces me ha parecido muy bien explicado todo y también la aceptación de una vez, para que no se quede ahí atrapada, aceptar esa emoción una vez que la hemos dejado fluir y que la hemos trabajado, pues luego ya no consentir que se atrape, sino que aceptarla. Entonces, me ha parecido tan interesante el trabajo este de las emociones que me da muchísima pena que solamente cuando llegamos a una edad madura empezamos a darnos cuenta y a trabajarlas y como que pasamos la vida de la vida teniendo tristeza, dolor, esto y lo otro y no nos damos cuenta de que podemos darnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, me parecería súper interesante dar estas charlas a adolescentes, sobre todo, y a gente más joven, para que empiecen desde muy pronto a sí mismos, para que no les cause tanto, pues, rencor, tristeza, no sé qué. A mí me parece que sería muy interesante que lo trabajara gente de todo tipo, por supuesto, pero normalmente se hace ya cuando se tiene una edad. La gente joven como que están y son los que más lo necesitan, quizás, porque como no tienen la experiencia y tal, eso se lo toman ellos como muy a pecho, cualquier cosa, y les puede derivar a cosas peores el no trabajar esos sentimientos y esas emociones. No sé si os parece a vosotros eso correcto o no. Yo es un pensamiento que tengo. Gracias. Sí. Rosy, es muy interesante lo que dices, pero no sabes lo que cuesta, el conectar con la gente más joven. Hoy día no sé si yo, vamos, yo me he visto joven, he acudido a muchas charlas, muchas reuniones cuando yo era más joven, eh, o sea, será la inquietud que una tiene, pero es que hoy es muy difícil. Esto tenía que haber estado lleno, lleno porque tenemos muchísimos contactos con chicas más jóvenes y con madres y con... debería estar lleno de mujeres de la comarca de La Vera escuchándolo. Pero es muy difícil. Es difícil conectar y sobre todo con las chicas de 20 a 35 o de 18 a 35 tienen es otro mundo. No, no es fácil decirle, mira, vais a tener Ya. una charla relacionada con las emociones. Y ellas te van a decir, si yo conozco mis emociones, yo sé lo que quiero, a lo mejor por curiosidad alguna. Y de todas formas hay una cosa que yo siempre lo llevo presente. Si tenemos, ahora hay un grupito de chicas que están en el teatro que estamos promoviendo, que son jóvenes y están encantadas. Además, ellas mismas dicen, no solamente aprendemos, memorizamos, hacemos muchas cosas, pero estamos aprendiendo mucho de vosotras,
de las mujeres mayores. Eso es grande. Entonces, si fuéramos capaces de ir poquito a poco, porque no se puede de repente, captando juventud, sería ideal. Pero es muy difícil llevarlas a las asociaciones. Tienen otras obligaciones, tienen otras... Es complicado. Ojalá, porque formar una asociación de jóvenes, pregúntale a María lo que le costó hacerlo, ¿eh? Hacer una asociación de la juventud, y no salió adelante, porque no había manera, no se controlaban, no había forma. Y claro, lo Claro, que ahí tú dices es estupendo, lo que tú dices es fabuloso, que aprendieran a controlar sus emociones, cómo, de qué manera, a conocerse, a quererse. ahí Es que, encarna también, perdón, sino que Sí, quería decir una cosita, habla, que habla, Edith. también para el asunto más, digamos, más técnico de estrategias para próximos, por ejemplo, si nosotras decimos, venga, vamos a hablar sobre solo las emociones, sobre solo una de las emociones, pues entonces hacer una estrategia que, por eso hablaba antes de que el tiempo de ejecución del proyecto, todo muy rápido, fue así. Hemos compartido el cartel, el QR, hay personas, por ejemplo, que no tienen descargado en el teléfono el QR, por ejemplo, que es que yo lo que he hecho es enviar el link de la página de la federación para que desde el link se metan, pero sí es verdad que hay muchas mujeres que a veces estamos haciendo como un cambio social hacia lo digital, ¿no? Hacia el internet, sí, hacia encontrarnos sí. por ahí. Y todavía hay algunas que les cuesta, y sobre todo que yo creo que tener una estrategia, por ejemplo, decir, vamos a publicitar con el Instituto de la Juventud, o vamos a enviar a tal lugar, a tales pueblos, que cada pueblo tiene su, ¿cómo se llama lo de la juventud? Su Sí, instituto, ¿cómo se llama? no, es Asociación de la Juventud y Eso, Casa de la Juventud, eso, la Casa el de la Juventud. espacio también, sí, En próximas vamos a acercarnos más allí, o sea, tener todo el tiempo para ir captando. Ya sabemos que el tema de publicidad y es sí, un sí. arte. Algo hay que hacer para que no se nos desbanden. Algo hay que hacer, sí, Sí, ¿Qué Eso ibas a mismo, decir? yo sé sí, sobre todo seguir que es haciendo. muy difícil llegar a los jóvenes, pero quizá un medio, nosotros no, a lo mejor no podemos hacerlo, pero podemos comentar con más gente a través de los colegios, de los institutos, sí, de que las charlas se hagan allí. Incluso, es que aquí hasta como asignatura me parecería, vamos, es formarles para la vida. No, es que es más importante muchas veces que tener un sobresaliente en una asignatura. Para mí es más importante que sepa afrontar la vida y enfrentarse a la vida, y a través de cómo él se comporta ante la vida y todo eso. Entonces, como asignatura, ya no, yo no voy a poner la asignatura, sería imposible, ojalá, no ser pero a persona, través exactamente. de los colegios, Sí. de los institutos, las instituciones, por lo menos intentar dar charlas de este tipo a su nivel para que ellos lo entiendan y que les pueda ayudar a resolver sus conflictos. No tengo nada más que decir, nada más que daros las gracias y ya está. Muchas No, gracias no, a sí. todas. No, Rosy, es que eso es una realidad, crear una asignatura de formarte para la vida, ¿sabes? Es importante, importante. Pero bueno, algo se tendrá que hacer de alguna forma, de buscar un camino para llegar hasta la gente joven, ¿sabes? Pero bueno, con que sean solamente 3 hayan captado, pues ya nos damos por contentas, ¿no? Eso sí, una sola persona que reciba el mensaje Claro. queda Sí. satisfecha. Yo siempre lo digo cuando hay un grupo pequeño y digo, las que estamos aquí, vamos a ver, que vamos a escuchar esto, vamos a aprender. Vosotros ya os quedáis con ello y ya lo tenéis dentro, ¿no? Y os habéis quedado. Tú se lo puedes comentar a tu hija, tú se lo puedes comentar a tu amiga y ya de boca a oreja, vamos hablando y escuchando. Ajá, ajá. Sí, Bueno, claro. Es sí, que esa persona lo replica y entonces tú no le hablas a esa persona, le hablas a esa persona, a su familia, a sus amigos, a sus claro, exactamente, exactamente, así es, así es.
Así Es importante disfrutar de la vida, pero a veces la vida te da hachazos y hay que saber cómo gestionas esos hachazos que te da la vida. es. Hachazos, ok. Sí, Hachazos. sí. ¿Ah, que Como sí? la autogestión. Es la vida. Dicen, es la vida, y yo les digo, no, la vida no es. Somos los habitantes de la vida, los que hacemos las cosas. Porque la vida es un transcurrir de días, semanas, horas, estaciones, años. Eso es vivir, esa es la vida. Pero los que vivimos somos los que hacemos a la vida mejor o peor o regular. Somos nosotros. Sí, Esta es mi filosofía, no sé si será cierta o no, pero así lo pienso yo. Yo llevo las manos, como os digo, ya sabía lo que iba a decir que se me fue. En el Evangelio cuentan que se falleció un señor y subió al cielo, le abrió San Pedro y le dice, ¿qué traes, hermano? Dice, uy, yo, mira, tengo las manos llenas de dinero. ¿Qué has hecho con ese dinero? Dice, pues disfrutar, vivir bien, pasarlo estupendamente, ser feliz con mucho dinero. Dice, ay, hijo mío, pues mira, te vas a ir al limbo hasta que recuperes la felicidad real con ese dinero. Mientras tanto, en el cielo no entras. Y luego llegó otro pobrecito y le preguntó, ¿qué traes, hermano? ¿Qué traes? Y le dice, pues mira, yo no traigo dinero como ese que acabas de llevar al limbo, tú mírame las manos y ahí leerás todo lo que traigo. Traigo bondad, traigo ser amable, traigo querer a los demás, traigo haber sido buena persona, haciendo esto, aquello, lo de más allá. Dice, pues tú sin dinero entras en el cielo. Entonces yo creo que cuando yo me muera y vaya al cielo, San Pedro me va a abrir todas las puertas porque llevo las manos llenitas. Y me lo creo además, me lo creo. He hecho siempre muchas cosas para yo ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. Porque si tú tienes paz y eres feliz, la paz la trasladas, la transmites y haces feliz a los demás. así es, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, pues ese es el final de esta trilogía extraordinaria. Ha sido fabulosa. Yo he disfrutado mucho contigo, Natalia, mucho. Gracias, yo también he disfrutado muchísimo este espacio, lo he disfrutado mucho y también sentí mucha emoción, mucha emocionalidad de estar acá, como, ay, qué rico. Y Qué bueno, me rico. encantaría ¿Verdad que verlos sí? presencialmente y ¿Cuándo, abrazar. cuándo será posible? Yo creo que como en junio del año que viene, a mitad del Ah, próximo año, estaré bueno, como haciendo el proceso. Ojalá. aguantaremos entonces, Así sea. aguantaremos. Que así sea. Bueno, pues seguimos siendo las 20:25 de la noche. Vamos entonces, si queréis, a despedirnos. Recordar que seguimos con el proyecto en talleres en los demás pueblos hasta mediados de diciembre. Vamos a ir a todos los pueblos de La Vera. Esta semana que viene vamos a estar a tope, yendo todos los días a alguno de los pueblos. Ya os llegarán fotos por ahí. Y bueno, larga vida a la unión entre mujeres, a que posibilitemos, como bien decías, Encarna, en un momento, terminar el año con alegría, volviéndonos a juntar, a pesar de que está por ahí siempre la vocecita del miedo, de que estaban creciendo otra vez, que la pandemia, que si no nos juntamos, que si siempre que estemos cuidándonos, respetándonos, teniendo los Exacto, protocolos de seguridad claros. Ahí tenemos que seguirnos abrazando, pasar este año con alegría en la medida de lo posible y en juntanza, juntándonos, compartiendo esa unión entre mujeres que nos vuelve más fuertes y más nos da fuertes. ánimo. Ánimo, eso es. Eso Venga. es. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, gracias a todas. Chao. Adiós, chao, Gracias. chao, chao.